Vamos a empezar insertando el texto. Como veis, si nos venimos aquí, tenemos que insertar este texto que ya dije en el primer vídeo que tendríamos preparado en nuestra carpeta texto con todos los textos ya escritos. De este modo simplemente tendréis que cortar y pegar o copiar y pegar para que realmente ya quede perfectamente escrito. Bueno, pues vamos a ir y vamos a coger precisamente ese texto. Para coger ese texto, lo único que tenéis que hacer es iros a vuestra carpeta texto y en este caso sería el texto que yo he llamado inicial.txt. Abrimos ese texto y selecciono para copiar. Edición, copiar. Ya me vengo directamente al Dreamweaver y en el Dreamweaver, simplemente estando en esta celda, digo que quiero pegar. Eso lo hacéis o bien con el botón derecho en pegar o bien desde edición, pegar. Como veis, se ha pegado todo el texto. Absolutamente todo el texto. Vamos a ir haciendo los cambios, por tanto, a este texto que acabamos de pegar. Lo primero que tenemos aquí es que bienvenidos lo tenemos en un color gris, el mismo color que hemos puesto aquí. Por tanto, ese es el primer cambio que vamos a hacer. Para eso lo único que tenéis que hacer es seleccionar el texto. Y justamente aquí, en la pantalla de propiedades, una vez que hemos seleccionado el texto, vamos a indicar que ese texto lo quiero en gris. ¿Cómo? Bueno, pues seleccionamos aquí, justamente que pone color del texto. Pulsamos y elegimos el que hemos dicho, que era justamente el mismo grisáceo. Ya lo tenemos en grisáceo. Más, como veis se veía un poquito más fuerte, por tanto, simplemente es volverlo a seleccionar y hacerlo negrita. Yo puedo hacerlo negrita o puedo hacerlo cursiva. Por tanto, seleccionamos y es negrita. Como veis, estoy utilizando la pantalla de propiedades. Pero también tenéis aquí una opción que es de texto, donde podéis hacer muchas más opciones que las que os vienen aquí abajo. Como veis, simplemente la de negrita también vendría aquí, con la diferencia de que aquí podéis hacer negrita y cursiva, pero aquí también tenéis la opción de negrita, cursiva y subrayado. Es decir, que aquí arriba tendríais más opciones que en la parte de aquí abajo. Una de las cosas que vais a también poder hacer es centrarlo a la izquierda, en el centro, a la derecha o lo que se dice justificado. Justificado es el efecto de que quede paralelo tanto aquí como aquí, solo que aquí el justificado no se ve exactamente igual que lo veríais en un Word. Se justifica, pero no tanto. Como veis, yo según he ido centrando, también se me ha centrado la parte de abajo. ¿Eso por qué es? Porque tanto este texto como esto pertenecen al mismo párrafo. Es decir, si venís aquí, como veis, aquí justamente donde empieza, podemos irnos a esta vista código, que sería este bienvenidos, y efectivamente esto pertenece, como veis, hasta aquí al mismo párrafo. Justamente después de carta de presentación aparece esta etiqueta, que es una etiqueta identificativa de párrafo. Por tanto, significa que lo tenemos en el mismo párrafo y por tanto se nos va a mover siempre y cuando movamos lo de bienvenido. Para que eso no nos ocurra, simplemente podéis dar un intro y ya se ha cambiado de párrafo. O bien podéis dar un intro solo, que sería pulsando la tecla de Shift e intro, y ya tenéis hecho solamente un avance. También desde dónde lo vais a poder hacer. Lo vais a poder hacer también desde aquí. Es decir, aquí arriba también tenéis la opción precisamente de poder dar un intro. Y esa opción la tenéis, os abro la pantalla más para que la podáis ver, la tenéis justamente a mano derecha. Si os venís en Dreamweaver a vuestra mano derecha, se me había ido, cojo Dreamweaver y lo amplío. Como veis, aquí tenéis un intro, es decir, el mismo efecto que yo he hecho antes, pulsando aquí, también se haría salto de línea, el mismo efecto de antes. Y aquí tenéis muchas más opciones para poder ir metiendo ciertas cosas. Vamos a ir viendo todas las opciones de texto. Voy a volver otra vez a colocaros en Dreamweaver para que lo veáis dentro de la pantalla y seguimos escribiendo el texto. Ya estamos dentro de la pantalla. Vamos a guardar para no perder nunca nada y vamos a hacer más cosas que vienen aquí. Como veis,
tenemos ciertos párrafos que están bien delimitados, pero que a la hora de pegarlo, como yo en el texto ya lo tenía con párrafos, como veis, esto es un párrafo, esto es otro, directamente aquí ya se me ha generado con párrafos. Que no se os hubiera generado con párrafos, es decir, lo tuvierais así, simplemente bastaría con poneros donde queréis hacer un párrafo y dar un intro. Lo mismo en cualquiera de los párrafos que podéis tener aquí. Más cosas que podéis hacer con todo esta del texto. Lo que también vais a poder hacer con ese texto es todas las formas que hemos visto aquí. Por ejemplo, esta zona de aquí del cliente es el rey tiene que ir en negrita. Bueno, pues nos vamos a ir a el cliente es el rey. Aquí está. Y lo vamos a poner en negrita. ¿Más cosas que vamos a hacer? Pues nos venimos aquí y como veis ya no nos quedan más cosas hasta consejera delegado, no tenemos más. Una vez que ya tenemos hecho esto, lo que sí vamos a hacer en todo el texto, que como veis tenía otra fuente, es cambiar de fuente al texto. Pero antes de eso me gustaría deciros una cosa con este título. Tenéis la opción de hacer este título haciéndolo más grande o haciendo un estilo predefinido de título. ¿Cómo podéis hacer eso? Pues lo seleccionáis y os venís aquí a formato. Como veis tenéis el formato encabezado 1, encabezado 2 y hasta el 6. De modo que el 6 será el más pequeño y el 1 el más grande. Si ponemos encabezado 6 es un tipo título, pero como veis se queda muy pequeñito. Y si ponéis un encabezado 1 es un tipo título que se pone muy grande. Bien, pues podéis elegir una mezcla. Por ejemplo, vamos a dejar el encabezado 3. Justamente tenemos el encabezado 3 para esta línea de aquí. Como antes aquí habíamos dado un intro, como veis este también se ha quedado como encabezado 3. Por tanto, lo que vamos a hacer es precisamente dar un párrafo completo y a esta línea de aquí la voy a poder quitar perfectamente, como habéis visto, ese encabezado 3. Más cosas. Vamos a seleccionar todo el texto. Para ello podéis seleccionar así o bien directamente iros a edición y seleccionar todo. Cuando venimos a edición, seleccionar todo, como veis se nos ha seleccionado lo que son las tablas. Por tanto, para seleccionar todo el texto tenéis que estar sobre el texto, pulsar a botón derecho y en botón derecho elegir lo que se dice seleccionar todo. ¿Qué lo tenéis? Perdonad, me estaba confundiendo como si fuera esto de aquí de seleccionar todo, pero aquí no, aquí para seleccionar todo tenéis que arrastrar directamente sobre el texto y seleccionarlo. En este caso yo quiero seleccionar también el título, por tanto me vengo y selecciono hasta aquí. Y para cambiar la fuente, lo único que tenéis que hacer es veniros aquí y decir que queréis cambiar la fuente a, por ejemplo, la Courier o Georgia, la que queráis. O si no, editar las fuentes y poner la que más os guste si es que no estaba ahí la que buscabais. Por ejemplo, vamos a seleccionar la Verdana, que antes no estaba allí, pulsamos aceptar y ahora ya sí podemos seleccionar desde esta línea la Verdana. Como veis, las que no están aquí, para poder seleccionarla, primero tenéis que editarlas, por ejemplo Alba, meterla, aceptar y entonces ya sí la tendríais aquí en esta lista que tenéis. Vamos a seleccionar la Verdana y como veis se nos queda este texto que estáis viendo aquí. Como es un poco más grande, vamos a cambiar ese tamaño de texto. Para eso seleccionáis el texto y decís tamaño. Podéis poner cualquiera de estos tamaños. ¿Qué opciones tenéis? Si queréis muy pequeño, significa que os va a poner un texto ya muy pequeño. O podéis poner más grande y os pondría un texto más grande de lo que tendríais. Lo normal es que lo dejéis o en 14 o en 16. Suelen ser tamaños bastante válidos. Y ahora vamos a continuar viendo más cosas sobre el texto y por supuesto seguir haciendo parte de ese proyecto que hemos iniciado.